Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes. ¿Vienen los ovnis de otro universo o de otros? Menuda pregunta. En este programa vamos a ampliar el tema de los objetos voladores no identificados desde una perspectiva pues más abierta. Cierto es que entre los billones y billones de planetas que existen en este nuestro universo, que se expande a la velocidad de la luz, pues seguro que hay mundos en donde la vida se haya podido abrir camino, como decía Ian Malcolm en Parque Jurásico, ¿no? Y bueno, pues se haya producido pues una evolución de al menos una especie inteligente que haya sido capaz de localizarnos, plegar el espacio-tiempo con una tecnología absolutamente inimaginable para nosotros y estén empezando a llegar muy bien. Como decía, más de una, me aventuro a decir, vistos los diferentes seres rarísimos que han sido vistos en la casuística de la ufología y en los avistamientos, con diferentes tecnologías, ¿no? Más allá incluso del fenómeno de los visitantes de dormitorio y de las abducciones, siempre polémicas. Pero aquí entra un factor asombroso: la existencia, el porqué de todo, la razón de por qué están aquí. Supervivencia para ellos. Entre ellos hay facciones, salvar nuestro mundo de nosotros o nuestro sol, atravesar el universo, ¿para hacer qué? ¿Venir de otro universo? ¿Con qué motivo? ¿Y qué es esta realidad creada a través de un ser llamado Dios? Es más que posible que ellos también se estén haciendo esa pregunta. Los humanos que vieron los mismos ovnis que nosotros llamaron dioses a los extraterrestres que nos localizaron hace miles, quizá millones de años. Quizá ellos mismos nos crearon y no seamos más que una granja humana, como decía Salvador Freixedo. Pero no deja de ser plausible el mito de Platón en Grecia. Volvemos a lo mismo que dijo: la realidad que vemos no está completa, solo vemos algo de un universo creado, y es más que posible que haya más universos, y ahí entra el fenómeno ovni. Son seres de otros universos creados igual que lo fue el nuestro, y tienen capacidad para viajar hasta aquí, atravesando el famoso concepto de la nada, el límite hacia el que se expande nuestro cosmos. Aquí estaríamos entrando en lo que llamaríamos el gran salto, vamos a llamarlo así. Y es que el gran salto consistiría en los parámetros diferentes, en lo siguiente: sus reglas físicas en otro universo, las de su universo, podrían tener pues otros parámetros. Sus leyes físicas podrían ser diferentes, y usándolas sí que podrían llegar hasta aquí, las habrían dominado perfectamente y podrían viajar a través de lo que serían pues sus tecnologías a otros universos como el nuestro, y podrían intentar saber qué es esa entidad llamada Dios. Podrían ellos también haber sido creados por esa entidad llamada Dios y estar absolutamente ansiosos por saber qué es un concepto que se escapa de la realidad, de la suya y de la nuestra. Podrían querer saber cuál es nuestra realidad para tener ellos más información en la suya. ¿Quiénes les crearon a ellos? ¿Quién creó su universo o el nuestro? Estamos, por tanto, en una circunstancia bastante fuerte, porque ¿y si nuestro universo fue creado por ellos? Prácticamente como en un videojuego. Estaríamos, por tanto, en una simulación en donde en cada viaje que ellos hiciesen hasta aquí,
y que nosotros veríamos como dioses en nuestros cielos, o eso en la antigüedad, o como ovnis en la antigüedad, en la actualidad, pues claro, estaríamos observando cómo esos objetos tienen unas leyes físicas que se escapan de todo lo que podamos nosotros entender. Básicamente desaparecen, tienen unas velocidades imposibles en muchísimos sucesos dentro de lo que son los casos de ovnis, y además hay observaciones, testimonios de esa luz blanca al fondo de una especie de pasillo en la muerte, personas de todo el mundo que han sido reanimadas para no morir y vivir en nuestra realidad de nuevo, pues tienen pruebas fehacientes de que lo han visto, y son personas que no se conocen de nada, y son personas que además no les interesa nada todo este tema, y lo dicen, y es más que posible que esos seres de otros universos estén buscando una explicación de eso mismo que estamos viendo nosotros justo cuando estamos afrontando ese túnel de la luz. Es posible que ellos también lo estén viendo y quieran saber qué es lo que está pasando en otro universo, e incluso que hayan creado el nuestro para saber qué es lo que ocurre, para llegar siempre al origen. Son conceptos que parecen muy difíciles, pero que en verdad son fascinantes y son fáciles de entender. Estaríamos hablando de que el universo nuestro sería una simulación con unas leyes físicas determinadas, muy bien, o por Dios o por otra especie, muy bien, y otros seres de otros universos, el original o incluso el de otros universos que haya, pues quieran venir para acá para saber cuáles son los límites que hay al respecto de la muerte y sobre todo al respecto de Dios. Muy interesante todo esto, sobre todo porque estarían dominando pues muchísimas dimensiones que nosotros ni siquiera podríamos llegar a imaginar qué es lo que son, y aún así ellos estarían interesados en saber cómo funcionan las cosas aquí dentro de lo que es la mortandad, la mortalidad. Muy interesante, y a nivel físico incluso ellos también podrían venir de sus mundos simulados por otros seres, es decir, simulaciones dentro de simulaciones, es decir, un desarrollo de una especie que de repente pues sea capaz de hacer un videojuego impresionante, tal es su nivel de evolución, y sea capaz de crear un universo estupendo, maravilloso. Pero es posible que a ellos les haya pasado exactamente lo mismo y estén obsesionados con haber descubierto eso. Eso es tremendo, desde luego. Estaríamos en una realidad simulada, y es posible que ellos sí quisieran pasar de realidad simulada a realidad simulada solo para saber qué es lo que hay al final, el espíritu en el que se basan todas las religiones del planeta. El misticismo también lo tendrían ellos, pero partiría de la misma ansiedad por saber de dónde proviene todo, de dónde viene el origen de todos los universos simulados o no, los cuales, por cierto, y en el nuestro al menos, la cuarta dimensión, el tiempo, pues para colmo está pues llena de fallos, como así lo demuestran los incidentes de casos reales de viajes en el tiempo y de universos paralelos. Sea como fuere, los ovnis de esta opción serían buscadores de la verdad, igual que hacemos nosotros, los investigadores, igual que cuando nosotros hablamos de Dios y debatimos sobre él. En su evolución, pues tratarían de llegar a
esa luz final, con alguna solución que hay esperándonos a todos, a ellos y a nosotros, tras atravesarla. Estaríamos hablando de lo mismo, exploradores. Y bueno, pues si para colmo resulta que descubren que nuestro cosmos no lo han creado ellos, pues se llevarían un disgusto, porque claro, sería pues como decir, bueno, ¿y vosotros de dónde habéis salido? Queremos descubrir otras ciencias, sabemos que hay ciencias en el nuestro simulado, y en este de aquí, en donde estáis vosotros, no sé de dónde habéis salido, pero desde luego quiero conocerlo, sobre todo porque quiero saber qué es lo que pasó al principio de todo. Y claro, esto es fascinante porque son propuestas que son increíbles, pero son certeras. ¿Quiénes son esos visitantes? A nivel totalmente existencial, el tema de los cosmos simulados es apasionante. Hay vida, pero se permite el dolor. ¿Por qué? Se crean con libre albedrío todos estos cosmos. Muy bien, somos responsables de nuestros actos. Muy bien, pero ¿no es injusto saber quiénes son los ovnis? ¿Por qué los gobiernos censuran absolutamente todo? Las religiones tienen parte de todo esto. Es más que posible que nuestros sistemas de creencias se vayan abajo, se vengan abajo cuando sepamos realmente la verdad. Y claro, yéndonos a esa verdad, ¿quién hay detrás de ese Dios, el cual también buscarían los extraterrestres en universos simulados o no? Un tema apasionante que trata el tema ovni con el tema de Dios, de su origen, y quizá también de una obsesión, la obsesión de conocer la razón de sus salvajes actos que hay en las abducciones en ocasiones y de sus viajes. Y quizá los extraterrestres no se diferencien mucho de nosotros. Hay un grandísimo porcentaje de seres humanos con sistemas de creencias relacionados con religiones y con Dios, y en su caso pues llegar al origen también a nivel extraterrestre. También los extraterrestres pues necesiten saberlo. Y todo esto podría ser algo mucho más importante de lo que podamos imaginar a nivel de creencias. Muchas personas creen que el tema de los extraterrestres es una creencia, pero realmente la absoluta certeza del ser humano es que no sabemos ni de dónde venimos ni a dónde vamos. Los ovnis podrían tener esa misma tesitura y por eso están aquí. Nada más, es un programa bastante existencialista, pero desde luego muy curioso y muy interesante para saber de dónde podría venir todo y realmente qué es lo que hay después de esa luz del más allá. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y bueno, pues os invito a suscribiros y a darle a la campanita de suscriptores, a compartirlo en vuestras redes sociales y nada, bueno, pues os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas. Adiós.